gol! Madre mía, estoy súper contenta. Me han trucado 2 veces. ¿Qué te has trucado? Aquí el puesto 1 solo pagó con jugada máxima en el River y la jugadora de mi izquierda reclamó que eso no se podía hacer. Es el comienzo del cambio. ¿Te imaginas que quedará burbuja puta? Ojalá tengamos que estar blogueando mucho tiempo y una mesa final. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me he tenido que venir corriendo y os estoy dando la bienvenida en el descanso, que estoy jugando el evento del High Roller de las Ladies. Es un evento de 2 días, de una inscripción de $1.100 y, bueno, niveles de 40 minutos. Hoy se juegan 12 niveles y mañana se reanuda. La verdad es que está siendo bastante guay porque hay muchas chicas. Yo no esperaba que hubiera tantas. Sí que es cierto que quitando Las Vegas y sobre todo las World Series, el Ladies de las World Series, creo que este es el siguiente torneo o festival donde estoy viendo bastantes mujeres. Ya me sorprendió, incluso en los torneos de hombres, que dije, ostras, he coincidido con bastantes. El caso es que creo que va a estar bien, yo creo que va a superar la cifra de las 100, ya lo veremos, os lo iré diciendo. Y nada, de momento una mesa muy buena, gente pues demasiado overagro, se pasan de atizar, juegan VP muy alto, están jugando muchas cartas. Hay que tener paciencia, ir con buenas, ir a muerte y bueno, ver qué tal se da. Este torneo tiene una solo posible reentrada, así que si busteamos, obviamente, da igual las ciegas que sean porque ya estoy viendo el field y es muy bueno, entonces vamos a entrar 100%. Entonces, bueno, espero que no tenga que acudir al plan B, pero si no, Javi está ahora mismo jugando un evento que es un High Roller, Super Stack, creo que es, o Ultra Stack, de $2.000 de inscripción, 70.000 cacharras de estas, Taiwán dólar. Así que, bueno, si por lo que sea bustear a las 2 balas del Ladies y todavía son bastante ciegas para entrar en el de Javi, pues haríamos esa entrada. Así que nada, vamos, que tengo que hacer muchas cosas. Ir a la tienda de conveniencia, comprarme un boniato, ir al baño. No sé si habrá colas porque es un Ladies, entonces en estos hay que contar con ello. Y bueno, menos mal que yo no fumo, pero bueno, 1000 cosas. Así que voy corriendo. Aquí el puesto 1 solo pagó con jugada máxima en el River y la jugadora de mi izquierda reclamó que eso no se podía hacer. Because you can get know each other, and that's why you don't want to take her sleep and things like that. Yeah, exactly. I just wanted to go You think it's in a nice way, but if you don't pray, it looks like Look, I want to first practice in the night. no, but you just fall. Yeah, I just go. You need to stay. Como vemos, el puesto 1 no tenía experiencia jugando. Me comentó que era su primer torneo en vivo y se nota que no lo ha hecho con mala intención. Pero la chica del puesto 5 sigue empecinada en llegar hasta el final del asunto. La chica ha hecho solo call con las nueces, pero lo hace porque le daba pena, no quiere quitarle más fichas a la otra, pero no porque sea su amiga ni nada, sino porque me ha dicho en el break, me ha dicho si las fichas se dejaban en la mesa. O sea, no tiene ninguna mala intención ni nada, pero... Va a tener unos bolsillos profundos. Siempre hay alguien que también Que sí, joder. se rige mucho por la regla. Sí. No, ayer le metieron un penalti a uno también porque foldeó antes que el de su derecha y le metieron una mano de penalti. A ver, yo entiendo que Pero está dos- ya lo de las reglas, pero, No, pero se eso ve que no hay ningún tipo de... no hubo mala intención y no lo entendió y ya está. Entonces, tú puedes tener razón porque la regla diga algo, pero hay veces que hay que ser un poco... ¿Para qué lío? Stop the clock. Right, rewrite, and call is different. Check is different. Sí. ¿Cómo se te queda el body?
No, no. We can take a picture of this hand and you might keep play and we record hand for you. Okay, you might keep play. Joder, vaya buen content. Vaya buen content, ya te digo. Acaba de llegar el jefazo que tiene la última palabra y el puesto 5 le está explicando toda la situación. It's not mandatory penalty. We all need to know. I'm new on the I just want to know international rules if we're playing international rules. We're playing PA rules. Okay, then that means she should have raised. No, it's not mandatory because there are multiple reasons that she could check. But she didn't check. Yeah, same. Okay, so we are allowed to just call the number. Correct. It's not improved, it's not optimal. Okay, I just want to make sure. Luego os lo explico mejor, pero esta es la segunda y última bala posible. En esta mano estoy en la ciega grande y abre la jugadora de UTG a 2 ciegas y media. Paga MP, paga cutoff y paga SB. Hay 12 ciegas en el bote y decido ir all-in directamente de puntera con as dama off por unas 42 bebés efectivas. La primera foldea, pero la segunda mete todas las fichas dentro a ver qué llevo. Como veis, tienen el bicho dentro, porque la siguiente también se lo piensa. No les gusta dejarse robar. Al final foldean las otras dos. Tiene pareja de 7 y toca jugarse el flipazo. Ahí aparecen todas las cartas vestidas menos las mías. No está mal para empezar, me valen también los 10. Venga, hombre, tíralo en el river, que esto es un claro ejemplo de flip injusto. Pues Peladilla me ha dejado esa buena mujer y me quedan solo 9 ciegas. Toca empujar las 9 ciegas con rey J off en low jack. Se tiran todas hasta la ciega grande que se descojona viva y también foldea. Cojo algo de aire robando unas cieguecillas. 2 manos más tarde, la misma jugadora abre en botón y voy all-in en la ciega grande con as 5 off y 11 bebés. Esta vez ya no se tira de su as6 off. Con rascar el empate me vale. Buen flop para empatar, la verdad. Bueno, que se me abre el proyecto de diamantes. Ahora quiero llevarme el bote. Venga, vale, veo justo el empate. Nos repartiremos la ciega pequeña y el ante. Ahora tengo toda la vuelta antes de ser ciega grande. La mano justo siguiente abre la jugadora de hijack y yo en small blind con las mismas 11 ciegas tengo J10 de diamantes. Puedo hacer call, pero creo que todavía puede haber algo de full equity. Pues no había mucha. Me paga al toque con rey 9 off. A ver si gano este casi flip. Necesito urgentemente una J o un 10. J o 10 es mi única salvación. Casi, pero no. Quedo fuera de este Ladies High Roller. Bueno, bastante mala pata este torneo del Ladies. No os he dicho nada en la primera recompra porque quería entrar lo más rápido posible y ahora que me han busteado en esta segunda bala también, simplemente pasarme a deciros que me voy a meter corriendo en el torneo de Javi porque entro con 30 bebés. Justo el nivel está en 7.000 y me van a dar 200.000. Así que eso. Voy para allá antes de que pase más tiempo y al final del día os digo, incluso si Javi, si pasamos, si conseguimos pasar los dos, os damos una actualización de cómo está yendo, porque a mí no me puede estar yendo peor. Esta mano ha sido post-flop. Completa la ciega pequeña y yo paso en bebé con dama 5 de tréboles. El flop es rey dama 3 con un trébol. Me apuesta pequeño y pago. Turn 10 de tréboles. Pasa y ahora soy yo la que apuesta pequeño. Él me hace all-in. Pago y enseña 9-3 del mismo palo que yo. El river 2 de tréboles y el croupier me da el bote mientras anuncia al flor que hay un sitio libre en la mesa.
Chicos, madre mía y madre mía, estoy súper contenta. ¡Bolsita! ¿Hace cuánto que no veías el plástico 100% de ese? Hostia, ¿Cuánto? Juan, ¿cuánto? madre mía, ¿cuánto tiempo hacía que no embolsaba, eh? Sí. De verdad, o sea, estaba empezando a perder la esperanza en el póker. Solo os hablo de embolsar, ni siquiera estamos en premios. No, que va, estamos lejos todavía. No estoy hablando ni de un ITM, ni aunque sea que me han Cobran devuelto el dinero, nada. el early O bird. sea, es pasar del starting stack. Sí, tal cual. Tal cual. O sea, cuando he podido pasar del starting stack, he dicho, de No. verdad voy a pensar, ¿cuánto tiempo hace que no paso del starting stack? Se empieza con 200.000 y cuando me has dicho que tenías 300.000 he flipado. O sea, he dicho, ¿que le has quitado la mitad del stack a alguien? Que he ganado un all-in y he dicho, no puede ser, te lo prometo. Algo está cambiando. Algo está cambiando, porque además después no me ha pasado como alguna vez que he subido un poquito el stack y de repente he vuelto a caer en picado y ya no había mano, ni una ni otra. A ver, Estamos lejos, ¿eh? estamos lejos. 170. No, estamos lejos, muy Y lejos. cobran 70. Pero yo ya, Pero bueno, yo estoy ya súper Pero vamos- orgullosa. Pero vamos los dos por encima de la media. Sí, tío. Tiene 777. He cerrado la Yo- bolsa con 777.000, empezando con 200.000, pero yo he empezado con 30 Claro, además, blinds. tienes Sí, mejor- sí, yo he mejor entrado. early tienes. Yo estaba yo ahí todo el día ahí. Bueno, picando pero yo mierda. he busteado balas No, de sí, ladies, sí. que Te eso, lo baja un poquito. ostras, esas son gordas, porque además la primera no he grabado nada porque ha sido una mano post-flop, que ha tenido historia, te la he contado, la del 7-6 suite. Ah, sí. Un poco loca, la verdad. Qué gracioso. Es graciosa, sí, la mano. Y La luego... cuando le pagas en el river, tiene full, las cuartas nueces, hay color en la mesa y tal, y te dice, en plan, bien jugado y Sí, tal, como si que hubiera perdido. sí, como si me la estuviera convirtiendo en farol, ¿no? Sí, Porque si espera que le pagues solo algo Claro, mejor, que encima solo le gana ¿qué ases, hace? reyes Sí. y el póker. A ver, no saben la Y mano. ases y reyes no los puede tener. No, da igual, aunque Bueno, no lo la sepan. podemos contar rápida. Nada, sí, da igual. Sí, es que- porque, bueno. Y nada, y la segunda ha sido también muy graciosa, porque esa sí que la tengo grabada. Abre una, paga otra, paga otra. Hay 4 callers. Yo en bebé, as dama off, 35 o 38 ciegas. Buah, va, es potaco. Sobaco para adentro. La primera se tira y la segunda es como, uy, lo está haciendo con... o sea, cuando no tienes mucha experiencia y hay un spot así donde la gente hace squeezes y all-in, cuando empiezas a jugar siempre crees, como tú no eres muy... como están tú no robando. percibes... Claro, siempre crees que lo está haciendo, o sea, que lo podría estar haciendo con any two. Que yo me acuerdo cuando empezaba a jugar, iba a veces a... Bueno, ya no en el casino, pero antes en las timbas y tal, cuando había una situación en la que había muchos callers preflop y de repente uno cogía y hacía un squeeze all-in, yo siempre me pensaba que lo haría con cualquier carta que tuviera, porque la Había gente mucho se iba a dinero tirar, muerto, porque claro. había mucho dinero muerto. Y yo siempre llevaba en la cabeza que esa situación lo hacían con una mierda muy tal. Luego cuando sigues jugando más adelante o juegas con gente que a lo mejor sabe un poco más o ya vas a algún torneo de casino, no eso, pues te das cuenta que a lo mejor pagas porque sigues pensando que te están haciendo esas cosas y luego casi siempre llevan manos pues que o sea, te puedes pasar un poquillo, algún JTA 10 suite, cosas así que tienen equity bueno contra cosas que te pagan, pero no lo están haciendo con Any2 como te esperas al inicio. Entonces, una ha cogido y me ha pagado con 7. Pues esta mano me recuerda a la que te A la del pagaron Ladies en el- de- No, en el wing. El Ladies del No, Win. el señor ese con 6 es que te hizo lo mismo, tú a rey, squeezeando. Un megabote que iba a los dos por media. ¿No te acuerdas? 9 tenía. No, 6. 9. 6. Era un Mystery Bounty. Mira, podéis ir al blog, que es este, que te va a dejar por aquí arriba y vais a ver, no era Mystery Bounty. Vamos a jugarnos algo. Vamos a jugarnos lo que quieras. Eran 9. 1.000 euros, 6. Eran 4 veces la media o algo así. Sí.
Yo hice call en el cutoff. No. Yo con 9 y él as-rey. No, pero esa es otra. Ah, yo te decía digo esa, una vale. que hace uno R, call, y tú sobías 20 ciegas o 25 ciegas, y lo que pasa es que, claro, la media estaba igual en 18, y hace fold y paga con 6. Ya me acuerdo, me Y claro, acuerdo, me la acuerdo. miniatura del- Sí, el la del jugador Wii. O loco, sea, esa fue brutal. Pues estás igual, pero con 7. Y perdí ese flip. Exactamente Sí, igual. es verdad, pero esa no, la otra fue más harta. Sí, pero la otra es diferente. Sí, la otra estábamos en un escenario fue ya diferente. de ITM, quedando pocos. No, Yo iba muy vale, bien, yo iba en la vale, media, vale. el otro. Pero es Fue un diferente. bote de 2 por media, quedando 30. Pero no es que te hiciera un call criminal, que tenía rey. Yo tenía rey, él tenía 6s. No, 9. 6s. Vale, estamos hablando ahora de la otra mano. Sí, sí. Que no, que te hablo de la del win. Quedábamos 30, ya estamos en Sí, la del ITM. Win, sí, ya sí, era un bote de 2 Sí, por media. Pero digo que la otra que tú estabas contando antes de 9 Sí. es un spot totalmente diferente. Sí, Nada que sí, ver. no, Vale, vale. ya. Vale. Sí, bueno, pero es que en el high roller de las ladies me hicieron también algo parecido. Una hace call, que no tiene nunca una mano fuerte, no sé Esa es la de qué. las 10. Esa es la de las 10. Ya, Bueno, pues, pero sí. hace sobe con las 10. Sí, Es sí, cosas sí. así. Cuando alguien piensa que estás robando, ya está. No se dan cuenta que nunca tienen ellos nada porque ellos han hecho call en un spot en los que no van a tener casi nunca una mano fuerte. Y están haciéndote all-in o call, dependiendo si el squeeze no es all-in, ¿sabes? Te hacen bueno, all-in por lo ellos. menos- Está siendo muy duro, para mí, la verdad. Está siendo... No es que se me haya pasado ya, porque simplemente he podido ligar 4 manos, ¿sabes? Estoy hablando Pero de bueno, ligar pero 4 te manos. Pero te da un subidón ahora mismo. Sí, por lo pero menos, me ha dado de un la hostia. subidón increíble, la verdad que venía de la puta mierda de Claro. no ligar nada, de estar siempre todo muy mal. Así que estoy muy contenta, la verdad. Solo por hacer una bolsa. Okay, yes. Sí, good night. ¡Yay! Y ahora la recompensa, el manjar de haber embolsado también. El manjar no, lo único que hay abierto. Ya, por eso. Vamos para la habitación. ¿Qué te ha pasado a ti, Javi? No, tío, es que, joder, me han trucado 2 veces. ¿Qué te han trucado? Me han trucado 2 veces. Primero un coreano y luego uno de Hong Kong. Ayer estaba jugando. A mi izquierda, a ver, los coreanos son súper majos. Siempre entablan conversación contigo. Tal. Bajo, sí, verdad. Son majísimos. Pues nada, ¿de dónde eres? España, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ¿tienes Instagram? Le digo, sí. Y me dice, escanea, saca su QR de su Instagram. Me dice, escanealo. Lo escaneo, me lleva a mi Instagram, a su cuenta. Y me dice, sí, ese soy yo, tal. Y hace pum, le da con el dedo y me hace seguir. Y yo, hostia. ¿Pero tenía cuántos seguidores? 100. O sea, seguía 100 y tenía 100 seguidores. Y digo, coño, ¿cómo puede ser? Pero bueno, vale, tal. Pero es que hoy me lo ha hecho otro. No entiendo nada. No, yo tampoco. A mí, Y tú te da vergüenza pedir a la gente que te siga en tu canal de YouTube, que es un canal de grandísima calidad Ah. y con 15.000 seguidores. por cierto, ¿sabes qué? Habéis visto lo que ha pasado con el Ladies, con lo de la chica esta que ha chequeado las nueces. Pues resulta que ha visto que estaba Javi grabando y estaba conmigo tal, y cuando ya estábamos ahí más adelante me dice, oye, ese vídeo que estabas haciendo, ¿dónde vas a ponerlo? Le digo, en YouTube, en mi canal. Digo, es de España, no te preocupes, tal. Me dice, o sea que toda España vas a ver que he sido así de estúpida y he hecho solo check con las nueces en el River, tal. Digo, no te preocupes, tal, si es que es un canal muy pequeño. Y dice, ¿puedes hacer que el vídeo sea viral? Y le digo, sí, si quieres luego nos hacemos una foto así para la miniatura y así me ayudas a despegar el canal. Y me dice, ay, tú sabes, yo es que trabajo en YouTube. ¿Ah, sí? Y le Hostia. digo, sí, y era como, no me imagino que fuera una, o sea, que sería, a lo mejor Sí. le digo, hostia, pues me tienes que dar algún tip, y me dice, no, tú ya sabes lo que es viral. Igual es la que ha diseñado el algoritmo. Mañana lo cogeré. Era la primera vez que he jugado un torneo. Dile que press the button, dile, dale al botón para que recomiende mi vídeo a todo el mundo ahí. Me ha preguntado en cuál el es feed. mi canal. Ah, ¿sí? ¿Lo ha buscado? No sé, no miro el móvil, pero me ha dicho que era su primer torneo, porque ha sido gracioso, porque antes de que pasara eso, justo era el descanso, y me dice, dejamos las fichas en la mesa, y le digo, pensaba que estaba un poco como de coña, y le digo, le he dicho, sí, primero, y luego le he dicho, no, si quieres te las llevas o algo Si así. quieres, ¿cómo de profundos son tus bolsillos? Porque, a ver, cámbiame las de 100. Si me las tengo que llevar, cámbiame las de 100, por favor. Entonces, cuando le he hecho la broma y como que me he reído un poco tal, me ha hecho, y le he dicho, hostia, y me he dado cuenta de que ya no sé, y digo, Hay que con cuidado. sí, y luego todas estaban ahí súper
Y yo estaba todo el rato diciendo, no, no pasa nada. Y yo le decía a la que se quejaba, pero es que no tiene ninguna mala intención. Digo, tú lo has hecho para no quitarle más ficha. Y dice, sí, yo ya he dicho, pues ya está. Si no me va a pagar con nada. ¿qué me Claro, da? claro. ¿Para qué voy a subir? No le ha puesto porque no me va a pagar con nada. No le ha No, puesto no la porque subo. no le subo. Porque no quiero que me pague con nada. Me da pena Ya. quitarle más fichas. Pues eso en el póker es muy malo, ¿eh? Si os da pena quitarle las fichas a los demás, no os va a ir bien en el póker. Tenéis que ver que tenéis que pensar que esto es un juego. A mí con Happy Que, me pasó. por eso, que te puede pasar que te cae bien una persona y tal, y Con no le quieres Happy. pelar. Con Happy, sí, me acuerdo. Luego me arrepentí, pero bueno. Happy, gran hombre de 84 años. Pues eso, chicos, ha estado bien el día porque ha terminado bien, pero yo estaba a esto de decirte, mira, Me planto. creo que es momento de abandonar. Pero no hay que abandonar, no hay que abandonar. No hay que abandonar, no hay que abandonar. Siempre hay una Hay que bolsa. seguir pensando por qué empezamos a jugar, para mantener la ilusión en los momentos estos malos y que se sale. Y ya está. Y si no puedo jugar al 100% o como yo sé, jugaré un poco peor, pero no puedo ahora mismo exigirme más porque si me sigo más es cuando me entra la presión y la ansiedad y lo paso muy mal. Entonces hay que decir, pues ahora no puedo jugar como yo sé porque tengo como una niebla en la cabeza, que no me sale el pensamiento bueno o mi juego de manera más intuitiva por experiencia y tengo que estoy más robótica, pues ya está. Es lo que hay, pero aún así, con cuidado para no tomar muy malas decisiones. Así que nada, a ser compasiva conmigo y a comernos el McDonald's. Y mañana, que para vosotros será en 3, 2, 1, estamos en el día 2 de este torneo del Ultra Stack. Muy buenos días, bienvenidos a este día 2. ¿Cuánto tiempo hacía que no decía esto, Bienvenidos a un día 2. Pero bueno, ya está, lo hemos conseguido, es el primer paso. Hemos pasado 170 jugadores de unos 400 y pico que jugamos, 450 o 60. Así que bueno, todavía es un largo camino, pero tenemos tanto Javi como yo un muy buen stack para poder atizar. Y bueno, yo he tenido mejor suerte con la mesa porque por lo visto soy la segunda en fichas y las banderas pues son todas asiáticas, y Javi sí que ha tenido un poquillo de mala suerte porque tiene mesas con gente muy cargada que puede volar por los aires. A ver, no es que yo no pueda, obviamente también puedo. Si tengo una mano con el chip líder de mi mesa me puedo ir en la primera mano por los aires, y si no, pues mira, tengo un poquito más de margen, pero bueno, aquí... Lo tienes a tu derecha, por lo menos. Ah, bueno, genial. Así que bueno, súper animada para afrontar este día 2. Y es la mitad, el chip líder de tu mesa. Ah, bueno, pues genial. Le pediré tips para cuando vayamos a Vietnam. Me lo ganaré como pueda. Y nada, con mucho ánimo de pelear y de jugar manos y batallear. Ojalá tengamos que estar blogueando mucho tiempo y una mesa final. Aquí están preparados para jugar en Ladies. En esta mano os voy a hacer pensar un poco. Vamos a hacer mi mano misteriosa. A ver si adivináis qué cartas llevo. Abre UTG1 y yo en el hijack hago 3-bet. Me paga. El flop es J4-2 con 2 diamantes. Pasa y apuesto medio bote. Me paga. El turn es un rey que abre también proyecto de picas. Pasa, apuesto un tercio porque el SPR es bastante pequeño y ya está muy apalancado y el rival me paga. El river es un 6 que no completa ninguno de los dos colores. Pasa y le pongo all-in. Mientras el jugador gasta time banks para ver si paga o no, me gustaría que me dejarais rápidamente en los comentarios qué creéis que llevo y cuál es la peor mano con la que me pagáis ahí. El SPR que debe quedar es de 0,5. Bueno, ya habéis tenido tiempo suficiente. Y si no, para el vídeo porque lo desvelo en 3, 2, 1... ¡Llevo As-Rey! Sí, hombre, sí, alguna vez también las llevo buenas. Lástima que mi rival foldease. En esta mano UTG1 hace all-in con 11 bebés y yo en hijack tengo 9-9. Pago contenta y enseña damas. Esa mano esperaba que la abriera a 2 ciegas, pero bueno, a pedir el 9. De momento nada. Al palo, pero no.
Pierdo botecillo interesante, aunque todavía tengo muchas fichas. Viene Javi a la mesa con 500.000 puntos. No le ha ido muy bien en estos primeros niveles, pero eso sí, viene hasta arriba de Timebacks. Y a su derecha está el gran Slayers Boxer, el mejor jugador de la historia de StarCraft. Prácticamente gracias a él, los eSports son lo que son hoy en día. Es el ídolo de la juventud de Javi, está flipando teniéndolo en la misma mesa. Ambos tienen 42 palos, pero hemos visto algún vídeo de hace 25 años de Boxer y está igual. En esta mano intento robar las ciegas abriendo en el botón, pero el jugador de la ciega grande va all-in. Había que intentarlo. La mano siguiente justo suben las ciegas y me obligan a hacer call por el misclick de la cantidad. Uy. Tengo 8s en el cutoff y ciega grande pasa. Flop As J8. Hago una apuesta de continuación pequeña contra este pensador masivo que además tenía las manos delante de su corto stack y me costaba saber cuántas fichas le quedaban. Me paga. El turno es un 3 y le hago una apuesta suficiente como para apalancarle, pero que sigue siendo pequeña a ver si se vuelve loco. Tras dejar correr el tiempo, desgraciadamente el villano abandona. En esta mano abre botón y yo hago 3-bet push en SB. Foldea y rompen la mesa. ¡Suerte a todos, chicos! Rápidamente, estamos en el descanso. Hemos bajado un poquillo los dos. Yo llegué a ser millonaria y ahora... Sí, lo mismo que cuando he llegado, sí. Entramos peladilla cuando tú... No, el peladilla... No, la media es un M ya, ¿eh? No, la media eran 800. No, la media ya he mirado yo 900 y pico, sí. ¿Tienes 700 y pico? No, está bien. Yo tengo 350, no estoy mal. Pero estamos cerca de premios ya. Cerca. A ver si llegamos. Sí, que va. Suerte. Pues quedamos 98 y en premios entran 71 y bueno, creo que tengo una mesa ok y vamos a ver, no creo que tarde en romperse, se tienen que romper esta y esa y luego nosotros, pero igual, pues eso, igual pasa aquí la burbuja, veremos. Quedamos 89 jugadores y hay $191.000 para el ganador. Si hago top 3, remo el año. A ver si los astros se alinean para hacer de todo esto algo muy épico. Por otra parte, Javi ha quedado fuera desgraciadamente. Lo bueno es que ahora vamos a tener mejores tomas de vídeo porque se va a quedar conmigo hasta el final del día. Aquí abro la mano en hijack y me defiende la bebé. El flop es muy mío. Dama J5 con 2 corazones. Hago apuesta de continuación de 40% del bote y mi rival abandona el toque. Y menos mal porque llevo 7-6 del backdoor. La siguiente mano también la abro y me paga el jugador de botón. El flop es As-Rey 9, Rainbow. Hago apuesta de continuación pequeña y mi rival me hace call. El turn es un 3 que abre tréboles y decido lanzar un segundo barril a medio bote. Llegados a este punto del torneo, los SPR son muy pequeños casi siempre. El occidental del botón rinde su mano y a recoger plástico. Aunque esta vez quería que me pagara. Llevo As-Dama suited. Quedamos 83 jugadores. Tan solo 12 para entrar en premios. Se respira la tensión. Todo el mundo quiere hacer ITM y los jugadores se vuelven más conservadores. Además de eso, también se ponen a perder tiempo para que se vayan eliminando jugadores de otras mesas. Abre UTG y me llega la acción hasta mí que defiendo en ciega grande As-10. Mi rival va muy montado y seguro que va a intentar ejercer una presión brutal a los stacks cortos y medios. Voy a tener que enfrentarme a mucha agresión por su parte, sobre todo al ser UTG contra ciega grande, donde su rango debería ser bastante fuerte.
El flop es 10-9-3 Rainbow. Me apuesta muy rápido, menos de un tercio de bote. Me espero mucha presión por su parte, así que mi plan es ir haciendo call y rezar para que vayan cayendo buenas cartas. El turn es un magnífico as de corazones que me da top dobles parejas. Si creía que me iba a farolear mucho, ahora en este as creo que me lo va a farolear directamente todo, a no ser que tenga una mano media. Ojo que también puede tener alguna mano mejor que la mía, pero no puedo quejarme del turn que ha salido. Ahora el tamaño que elige es más grande, y aunque muchos jugadores tiendan aquí a protegerse por miedo de quedarse eliminados cerca de burbuja, en una situación en la que va a tener tantos faroles, es mejor pagar y dejar que siga metiendo fichas dentro. Si nos liga algo en el river, mala suerte. Efectivamente, el river es bastante malo. Una J que completa sus rey damas o as J que siempre tiene jugados así. Me pone all-in. Pero bueno, aunque ya no estoy tan contenta como en el turn, hay que seguir con el plan. Y obviamente no voy a foldear una mano tan buena. Pago y enseña 8-6 off. Madre mía, pues sí que iba pasado el tío. Doblarme ahora hace que me ponga con un stack muy bueno para la fase final de la burbuja y el resto del torneo. ¡Vamos! Joder, es que esa mano, te juro que está un poco estancada en el turn. Ya, no está bien, checoli, ya está, la caiga lo caiga. Justo el river es de lo peor, ¿eh? Ya, pero bueno. Yo que quería decir que en esa mano en el tour me vino bien un poco el paripé que hice, porque era como, no quiero pagar, no quiero, claro, y entonces sabía que eso me iba a ayudar a que me faroleara, porque estaba siendo bastante honesto conmigo ese chico, no, estamos cerca de burbuja, es normal que haya abierto 6-8, bueno, a ver, no es normal, pero... Aquí hay mucho miedo en general. Por eso, y estaba siendo bastante tal... Pero es que era raro, era agro, pero era raro, porque, a ver, era agro, tal. Yo creo que me ha ayudado el paripé del tour. Sí, ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Yo lo que estaba solo pensando es un guante un poquito drawy, pero yo ya los SPRK no me voy a tirar tal. Entonces prefiero pagar porque tengo top 2, claro. Pero es verdad que todos esos faroles también tienen algo de equity y es un poco mierda. Claro, tiene un rey dama, tiene flash draws, tiene dama... Ya, pero pensaba... Este señor se tira de su as rey, as dama, as jota a mi sobe del tour, entonces el mejor gol. Eso es lo que yo no sabía, es que mi miedo era ese, que de repente se chequeara, un valor claro. Ya, pero yo no lo sé. Trying to change me, but you took it too far. If it ain't broke, don't fix it. Told you right from the start. No, I ain't no angel, but you're not a saint. You keep turning tables like I'm part of your game. And I don't know if I should tell you that I'm halfway gone in my car. As I'm passing by your apartment, ain't no reason to tell you calm down. Ya solo quedamos 75 jugadores. Estoy a 4 eliminaciones de asegurarme $3.200. Ahí se pueden ver los 6 millones de dólares taiwaneses, los $191.000 estadounidenses esperando al ganador. El chip leader está abriendo todas las manos y yo le hago 3-bet en el cutoff. ¿Qué pensáis que llevo? Poned en los comentarios si creéis que es farol o valor. Acaba foldeando y después me comenta que llevaba J10 suited y que lo normal es que hubiera hecho lean. Y yo llevo... As-10 off. Unas manos después vuelve a abrir el líder en fichas y defiendo 4-4 en la BB. El flop sale J8-2 con proyecto de color y foldeo directamente porque no va a parar de meter barrilazos.
Quedamos 73 jugadores y entran en premio 71. Entonces lo que está pasando ahora es que como hay en las otras mesas, hay all-in y Nicole, probablemente han parado el torneo para ver si queda uno eliminado y entonces ya seríamos 72 y se juega mano a mano, que lo que hace es que evites que la gente se ponga a pensar, porque cuando ya estás jugando mano a mano, hasta que no acaben todas las manos de todas las mesas, no se juega la siguiente, entonces ya no hay sentido para estar pensando. A ver qué dicen. Dice... 73 players remain, paying the top 71 spots. Ah, bueno. Aún así, lo han parado quedando dos. Normalmente se hace cuando queda uno, aunque últimamente se solía hacer con dos y en algunos circuitos incluso 3 o 4. Pero bueno, vamos a jugar mano a mano. 2 para entrar a premios. Así que bueno, vamos a ver. La verdad que este me ha sorprendido porque, bueno, luego cuento la historia con el chico. Y nada, vamos a ver. Ahora le he defendido al chip líder pareja de 4, pero el flop era J8-3 y he foldeado. Me ha enseñado la J encima. $72. Ha caído uno. Acaba de caer uno. Ya solo falta uno para cobrar. ¿Cuánto? Ni lo he mirado, la verdad. 118 chirimbolos. Voy a ver cuánto es. 3.000 largos. Me va. 3.200. Piporras. Para todo lo que llevamos a cuesta. Pero es el comienzo del cambio. ¿Te imaginas que quedará burbuja pura? Bueno. Yo no me reiría tanto. Estamos en pura burbuja. ¿Seré yo quien me la tenga que jugar? Are you hacker or hacker or hacker? No. Faker? Faker. Fucker. Fuck. Are you fucker? Eso es mejor intro que lo de la burbuja. A un jugador, are you fucker? Saca el croupier que se está partiendo el culo. Cuando las cosas no podían ir peor, Would you say to subscribe to the Yeah. Subscribe. Yeah, subscribe to the Lucia's channel. Okay. Can you say? Yeah. Can you say subscribe to Lucia's channel? Lucía. Thank you. Why moi qui prie déjà?